Vamos a empezar con oración y después entonces ya a ver si hay alguna pregunta. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor para nosotros. Te damos gracias por cada estudiante y cada alumno que sigue preservando con la clase y haciendo el esfuerzo para estar aquí. Te pido bendición para ellos y su ministerio y también para la clase, que sea entendida y comprensible y que puedan avanzar en el deseo que tienen de aprender el griego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ¿hay alguna pregunta de la clase de la semana pasada? Tengo unas preguntas de vocabulario con respecto a an, la partícula. Ok. Pudiera. La duda es cómo cuando yo la vea sé cómo modifica la palabra que está afectando. Ok. Es una palabra que normalmente no se traduce, pero da la idea un poquito más, lo vamos a ver más con el subjuntivo, pero se abre un poquito más la idea de, en vez de quién, por ejemplo, en la frase que yo di en el ejemplo, has significa quién, ¿no? Pero si se dice has an, quiere decir quien quiera. So, es un poquito, tengo que pensar en esto, pero es de abrir más la idea y ponerlo más general. Okay. Y entonces puedo buscar más ejemplos, a ver cómo se puede hacer para dar, porque en español no tengo todos los ejemplos bien, entonces en inglés es añadir ever, que se abre más este tema, pero en español tendría que buscar unos ejemplos, a ver si hay otros ejemplos en el griego para dar bien la idea, mejor de lo que puse ahí. So, yo hago esto esta semana. Pues gracias, pastor. Sí, básicamente es ampliar el alcance de la palabra. Sí, y entonces, como digo, da más la idea un poquito más del subjuntivo, que es otro tema que no voy a abrir ahora, pero es una cosa más hipotética. Ok. Con la palabra etso, ¿cómo se divide? Etso, fuera, afuera. Ah, ajá, Yo siempre trato de dividirlas en vocabulario, pero en etso tengo dudas. Es etso. sí, Ok. sería el vocal epsilon y después xi Ah, y sí, o. ok. Sí, Ok, con ide. ajá, Idu significa mira y ide significa he aquí, o cualquiera significa las dos cosas. las dos cosas. Sí, sería como una otra forma en el griego para decir lo mismo. Mira o he aquí. Ok. Con macetes, Ajá, no, que, discípulo. correcto, discípulo, es como profetes, que es en masculino. Sí, lo que es, sí. Por eso le di el paradigma, porque es palabra masculina, pero solamente en el genitivo tiene la descendencia masculina. Todo lo Correcto, demás es forma femenina, aunque es una palabra masculina. correcto. Sí. Para, los idiomas tienen que dar algún truco. No, no, está bien, era para estar claro que es el misma situación que profetes. Sí, sí. Profetes. Y me causa curiosidad, o quizás no tiene una explicación, con tis, ti y tis, ti, la raíz es tin en ambos casos.
Sí, pero el acento hace que cambie el significado. ¿Qué significa tin, la raíz? ok. La raíz en el sentido, ok. So, gracias por la pregunta. Cuando eso es más del libro de Mouse, entonces él es lo que hace, la persona que hace más la raíz. ¿Cuál es? Raíz. La o el. La La raíz. raíz. La raíz. La raíz de la palabra, entonces, nunca, si ustedes se fijan, eh, entonces la raíz no tiene, solamente lleva el espíritu rudo o silencioso, nunca lleva acento, porque es como la raíz, entonces el acento depende de cómo termina la palabra, entonces no se sabe dónde va a ir el Sí, acento. sí, correcto, pero la raíz es tin Ajá, y la palabra es tis. ajá, So, tin, la raíz en sí tiene un significado sí, sí, por sí sola. pero de la misma manera que eh, dos, que se puede tener una palabra que suena y escribe igual, pero tiene otro significado. Correcto. Entonces eso va a ser lo mismo con esta palabra. So hay que buscar, aunque es la misma raíz, cada uno tiene su significado. Ok, la raíz no es tan importante, sino cuando se cambia la palabra, el significado preciso que tiene para ese cambio. No, la raíz sí lleva su sentido, lo que Ok, significa. ok. Sí, porque se va a ver esto, por ejemplo, fíjense, en la semana pasada hablamos de tu paneru y he panería. La raíz de esto va a ser el concepto de mal o maldad. Correcto. Cuando se extiende a la palabra en la forma que nosotros vemos, entonces como donde tiene de verdad su significado. ¿Se me explico? Entonces, Entendido. yo tendría que buscar a ver en un diccionario bueno, a ver si dicen, si dicen eh, se dan otro sentido de esta raíz. Tendré que buscar esto. Pues gracias, ya Ah, entiendo eso. Pastor, una pregunta respecto a lo mismo de Tisti. Ahí figuran con interrogación. ¿Quién, qué, cuál y por qué cuando tiene acento? O ajá. sea, ese acento lo que me va a ayudar a mí a identificar es simplemente en la pregunta, o sea, que hay una pregunta y yo debo mirar el significado de acuerdo al contexto, ¿cierto? Pero a modo de pregunta si tiene acento, ¿cierto? Lo que es tis o ti, dice quién, qué, cuál o por qué, pero está en modo pregunta, ¿cierto? Sí, con el acento tiene la idea de pregunta. Ok, Sin el acento, entonces es como diciendo alguien eh, que fue la... Tengo que pensar en eso en español para estar seguro con lo... algo, alguien. Sí, entonces sin el acento. Ok, Pero con y el ese es una norma, o sea que con ese acento, con ciertas palabras toman, por ejemplo, se vuelven pregunta. de lo que yo sé, sería este caso. Por ejemplo, hoy vamos a ver palabras con acento que el acento no cambia el sentido de la palabra de esta manera tan drástica. Tengo una duda Ajá, con la palabra tecnon, que ok, es hijo o descendiente. ajá. No sé si también sería el caso como el de oikías y oikos, que en ese caso eran dos palabras que significaban lo mismo, casa. En este caso, la palabra hoyos, yo me acuerdo que en algunos vocabularios atrás, creo que fue en la semana 3, si más no me equivoco, era el mismo significado, que sería hijo descendiente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en este caso? Debí entender Tecnon más de el sentido de edad. So es más niñito
una persona más de años bastante menores. So, por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios. Eso nunca se va a usar la palabra teknon para Jesús. Porque teknon es más de bien menor de edad. Y también creo que por eso es, aunque no se debe pensar así de forma gramatical, pero como es neutro, entonces embarca más el concepto de niñez, si lo puedo decir así. Es mi concepto. De la Ok, palabra. ok, Ok. 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 Otra pregunta. Ok, entonces, Alfredo me trató de ayudar mucho con los objetos directos e indirectos. Lo que cuando yo miré algunos donde yo me di cuenta que yo estaba confundiendo y vamos a mirar así de esta manera. Por supuesto, el objeto directo recibe la acción de la acción. Yo veo el libro, ¿ok? Pero si yo digo, ahí no hay nada del a personal, aunque es el objeto directo de la frase. Pero si yo digo, yo veo a Juan, este a Juan es donde yo me confundí. Este a es el a personal y no tiene nada que ver con el objeto indirecto. Pero si yo digo, le compré un libro a mi hermana, esta a mi hermana ahora es el objeto indirecto. ¿Qué es lo que yo compré? Compré el libro y le di este libro a mi hermana. El objeto indirecto siempre va a tener a en español. O una forma de dejarte saber que es algo indirecto. La confusión va a ser si al mirar a en español, ustedes tienen que ver si esta a es el a personal o el a del objeto indirecto. Ahí es donde estaba yo confundido con la semana pasada. ¿Ok? ¿Está claro esto? O mejor, o más claro. Ok, entonces vamos ahora a la parte nueva. Estamos llegando bastante, creo que son como 2 lecciones más y terminamos lo que es más o menos el asunto de los sustantivos y entonces podemos empezar con los verbos. Okay, estamos avanzando bien y espero que ustedes se sienten contentos con lo que han aprendido y que sienten que pueden empezar a leer un poquito del Nuevo Testamento en griego. ¿Ok? En esta semana vamos a mirar los pronombres personales. ¿Y qué son los pronombres personales? Son palabras que, al igual que los sustantivos, tienen la capacidad de referir sin usar determinantes. Pueden sustituir a un sustantivo o sintagma nominal, lo representan y sirven para evitar su repetición. Fíjense en su pronombre. Los pronombres personales, o quiere decir, se pueden sustituir por una persona. Por ejemplo, me llamo Nathan Adler, yo soy el profesor de ustedes. En esta oración hay 3 pronombres personales, me, yo y ustedes. En el caso de yo, este yo sustituye por Nathan Adler. ¿Ok? Otros ejemplos, observo al discípulo y lo llamó. La palabra lo se refiere a el discípulo. Se emplea para no tener que repetir el sintagma del discípulo, porque va a ser bien cansante, ¿no? De seguir diciendo mi nombre, Nathan Adler, en vez de decir yo o hablar de esta forma de los pronombres.
So se corta, se hace la oración más fácil y no es tan aburrido. Okay. Los pronombres personales singulares en el español son yo, tú, vos, él, ella o ello. Y los plurales son nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Ok, ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la forma que ustedes usan para segunda y tercera persona singular y plural? ¿Usan tú o vos y vosotros o ustedes? ¿Cuál es la forma que ustedes usan? Depende del país. Por ejemplo, en Colombia nosotros usamos tú cuando tenemos cercanía con la persona. Ajá, De lo contrario, usamos usted. Pero nosotros solo en una región de Colombia se usa el vos, que es lo que llamamos vocear, y son en la región de Antioquia. El resto en Colombia usamos yo, perdón, tú cuando somos cercanos y ajá, usted cuando no tenemos confianza con la persona. ok. Em, Sí, lo que dice nuestro hermano Vladimir también sucede aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela no se puede estar tuteando a la persona con el tú, sino se le dice usted. ok, Igual pasa aquí en Venezuela. ok. Entonces, como yo digo aquí, vamos a tener que decidir esto para estar claro en las traducciones. So, vamos entonces, si no le causa confusión para ustedes, si estoy hablando contigo o en la traducción de la segunda persona singular, vamos a usar tú. Y si es segunda persona plural, vamos a usar vosotros o vosotras en las traducciones. Y entonces para la tercera persona, vamos a usar normalmente ellos o ellas y de esos, él o ella para el singular y ellos o ellas para el plural. Ok, no vamos a, si llegamos a, vamos a decir, a la parte de Pedro en Hechos 2, donde él está hablando con el pueblo de Israel. Y si nosotros vemos, creo que ahí él va, si no me equivoco, vamos a seguir con el vosotros, porque va a ser él hablando a ellos como vosotros, segunda persona plural. So, no vamos a usar usted ni ustedes en las traducciones, a menos de que se use esta forma, por ejemplo, Pablo hablando a Festo y Félix en Hechos, sería como Hechos 22. Si él usa esta forma que en español demanda usted, lo vamos a usar, pero normalmente vamos a usar tú y vosotros para la traducción de segunda persona y él, ella, ellos, ellas para tercera persona. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar, los pronombres personales tiene primera, segunda y tercera persona. Vamos a mirar ahora la forma de la primera persona. So, en el griego tenemos esto aquí, ego, que es la forma nominativa de yo. ¿Ok? Y los pronombres personales sí tiene número y caso, pero no tiene género. So no importa si la persona que está hablando es femenina, si es una mujer, todavía va a ser ego. Y si
En la forma, el caso acusativo es me o me. Vamos a hablar de esto un poquito más, que tiene las dos formas. Dativo muy o muy y genitivo mu o emu. Okay. So, es bien importante que ustedes aprenden, memoricen esas formas de cómo se traduce. So, ego va a ser yo, me o me va a ser me o a mí. Dativo muy, a para mí, me se cuenta igual aquí, ¿no? Porque él me dio el libro. So, eso va a ser forma dativo. En, con o por mí se puede usar todas esas formas porque es dativo. Y genitivo, mu, emu, de mí o mío. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que se puede ver aquí es que algunas formas, la forma aquí al principio, me, muy y mu, no tiene acento, mientras que la otra forma tiene la epsilon y el acento. Me, muy, emu. La forma con el acento es un poquito más enfático. ¿Ok? So, si quiere dar más importancia de que me dio a mí, entonces va a usar muy. ¿Ok? Pero no hay una gran diferencia. Solamente saber que tenía un poquito más énfasis la forma acentuada. En Redfield estoy viendo la página 77, las acentuadas Ajá. en me, en muy, en mu no salen. Sí, él no lo pone. Pero eso Ok, sí, él no lo puso ahí, no sé por qué. Tal vez porque no aparece tanto esas formas en el griego, pero sí aparecen. So hay ok, que saber los dos. Okay. gracias. Entonces, eso es la primera persona singular. Segunda persona singular es su. Entonces, igual tiene la forma acentuada, que da un poquito más énfasis, pero es forma acusativa, es se o se con el acento, quiere decir te o a ti. Dativo soy, a para ti, te, en, con o por ti. Y genitivo su o su, de ti o tuyo. Entonces, eso es la forma segunda persona singular. Ahora, primera persona plural, hemes, hemas, hemin, hemon. Okay, so eso es hemes, nosotros. Hemas va a ser nos o a nosotros, forma acusativa. Hemin es el dativo, que ahí se puede ver para mí, me fijo en la iota para saber que es dativo. Y genitivo es plural y lleva omega, nu con el acento, que es lo que normalmente vemos en lo plural para el genitivo. ¿Ok? So, hemón de nosotros o nuestro. Segunda persona plural, humes, humas, humin, humón. Okay, so si pueden mirar aquí, la desinencia de esas palabras es igual. Mes, más, min, mon. Mes, más, min, mon. La única diferencia es que la primera persona plural empieza con eta y la segunda persona plural empieza con upsilon. Los dos llevan el espíritu rudo y tiene la misma forma al final de la palabra. La única diferencia es el eta o el epsilon. Upsilon, perdón. Upsilon. Ok. So van a tener que buscar su forma. Para mí, en inglés, yo lo veo como
como empieza con U, entonces yo lo veo, la diferencia es que yo estoy diciendo you en inglés, que you puede ser singular o plural. So yo lo miro y veo el you y sé que es el plural de la segunda persona. Mientras que eta es el primera persona plural. Pero en español este truco no tiene mucho sentido, so van a tener que buscar su manera de recordar cuál es cuál. Ahora mirando esto, tal vez, si ustedes se fijen, ego empieza con epsilon y la eta es la forma larga de epsilon. So larga plural, tal vez les ayuda a ustedes de saber que es primera persona plural con eta, mientras que upsilon es segunda persona plural. No sé cómo ustedes lo van a hacer, pero tienen que buscar su forma para meter eso en la mente para no confundirse. Ok. Entonces, aquí más o menos un poquito más información. La forma tónica es la más larga del singular. Se usa para expresar énfasis o contraste. Entonces, lo que está hablando aquí, ego luo significa yo suelto, pero eso de usar los pronombres personales es igual que en el español. Cuando está tratando con los verbos, no hay que usar el pronombre personal. Puedo decir ego luo y la frase más o menos significa lo mismo. De la misma manera, eso se hace bien en español. Ego luo significa yo suelto. Si yo quiero ser suelto, digo luo. ¿Ok? Es lo mismo. So, al incluir el pronombre personal, estoy dando un poquito más énfasis en que yo hago tal cosa o tú haces tal cosa. ¿Ok? So, igual este ejemplo, veo su didasques tan anthropan significa tú enseñas al hombre. El pronombre su está añadido para dar énfasis. Ok, otra cosa es de entender, de darse cuenta que hay que usar correctamente el caso del pronombre personal. De la misma manera que no se puede decir yo llamo Nathan Adler. Ok, tengo que decir me llamo Nathan Adler. Lo que vemos arriba en los cuadros es la forma de los pronombres personales de primera y segunda persona correctas según su uso en una oración. Por ejemplo, si yo quiero decir me dio el libro, yo no puedo usar mu para me dio, porque esta es la forma genitiva, significa posesión. Ok, me va a ser o acusativo o dativo, depende de la frase o el verbo, pero hay que estar seguro que están usando la forma correcta según el caso en la oración. La segunda cosa es que los pronombres personales de la primera y segunda persona no utilizan los géneros femeninas ni neutras. Femeninos ni neutros, debo decir ahí, ¿no? Por ejemplo, en español es la casa mía, no importa si la persona es hombre, es la casa mía, porque mía concuerda con la casa tuya. Okay, aunque ustedes son varones, se dice la casa tuya, no se dice la casa tuyo. Okay, pero en el griego no se cambia. So aquí ven, ean ego marturo peri ematu. So eso es si yo testifico acerca de mí mismo, mi testimonio, que en griego es he marturia, mi testimonio mu no es la verdad. ¿Ok? Pero este mu, se pueden ver aquí, es la forma, vamos a decir, masculina,
aunque la palabra a cual describe es femenina, he marturia. Ok, so esta forma en el griego, ego, me, moi y mu, su, se, soy y su, no importa a cuál modifica, se queda la misma forma de género, pero el caso, por supuesto, cambia, depende de lo que está hablando en la frase. Aquí hay otra manera de decir esto mismo de mu, moi y me, que son con el acento, que son formas enfáticas. So, esto es, más, lo general es los pronombres yo y tú, o nosotros y vosotros, y es la forma de hacer que no se aburren de estar repitiendo la misma palabra en una frase, una oración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, es muy importante aprenderse todo esto para poder conjugar lo que es la oración de lo que uno va a empezar a leer para traducir. Lo que estoy viendo aquí que la primera persona, como usted está hablando, es aprenderse el yo, el nosotros, que es el plural, el yo en singular, en la segunda persona, el tú en singular y vosotros en plural. Ajá. Y aprenderse la palabra griega que le corresponde en cuanto yo, ego, nosotros, meis, y tú, Ajá. gemei. Tú es una sigma final y una su. Y vosotros, un mes. ¿Está bien? Humes. Ah, Jumes. Porque tiene el espíritu rudo. Jumes. Humes, ajá. Sí. Ok. Esa es la clave. Sí, aprenderse eso. Sí, las dos formas de plural, primero o segundo, llevan el espíritu rudo o áspero. Ok. Okay. Gracias, profesor. Bien. Otra pregunta. Solamente para aclarar, vosotros, en vez de ustedes, ¿por qué vosotros? Porque es la segunda persona plural. Exacto, pero en vez de... Ustedes normalmente se usa, creo, ¿no? Ustedes normalmente es si yo estoy hablando con el rey y la reina de España, entonces uso ustedes. Porque es una forma, ¿cómo se dice? Una forma de menos confianza. De respeto en vez de decir tú, yo digo usted. Exacto. Y entonces ustedes es la manera bien formal para decir vosotros. Entonces, yo, por lo menos cuando yo aprendí el español, siempre hacíamos la distinción entre vosotros y ustedes. Y tal vez yo quiero quedarme con lo que yo sé o estoy más cómodo. Si ustedes, es lo que ya me he dado cuenta, ¿no? Al hablar normal. Si ustedes quieren usar ustedes para vosotros, está bien, pero... Ok, gracias. Sí, porque vosotros, o por lo menos eso lo usan mucho los españoles, ¿no? Ajá. Con el vosotros, y también creo que los argentinos. Por ejemplo, si están leyendo La Reina Valera, Exacto, van a ese ver sí, las formas habláis, que es sí, vosotros habláis, ¿no? correcto. La forma Español, española antigua. Sí. español Mientras antiguo. que otras NBI o otras versiones de la Biblia traducen es usted y ustedes o sí. Ok. Entonces, regreso. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cuál va a ser lo más natural para ustedes? Lo importante es de que quedamos fijos
en la manera que vamos a traducir esos pronombres Ok, gracias. al español. Si ustedes me dicen vamos a usar ustedes para vosotros, no tengo problema. Vosotros es dialecto español. Ajá, Aquí en Latinoamérica usamos ustedes. Ustedes son. Si vamos a usar vosotros, también tenemos que cambiar el verbo. Vosotros sois, vosotros Sí, coméis. Por lo menos de donde yo vengo, usamos el vos. Y también cambiamos el ah, con coméis. sí, Vos coméis, vos bebéis. ok, Tenemos ese. Exacto, hay que Pero cambiar esa otra, las otras palabras se cambian, porque si estamos hablando de vosotros, entonces es un español como más antiguo, o español, español de España, ¿no? Me refiero. exacto. pero Sí, eso es sí, más sí. como más regional, porque fuera de mi región es tú o ustedes, y por lo menos en Antioquia, en Colombia, dicen vos tenés, pero en mi región es vos tenéis. Entonces como que es muy regional. Lo más estándar sería ustedes tienen, ustedes comen, etcétera, ¿no? Es lo estándar, pues. ajá. Mi hermano, Ah, pero ¿por qué no aprendemos los dos? O sea, tanto el de ustedes como el de vosotros. Y bueno, es que si para la prueba o las evaluaciones se coloque el vosotros, pues para que no haya inconvenientes. Pero que ya manejemos los dos, pues. ok, so lo importante va a ser dos cosas. Uno, para que en las pruebas, como profesor, yo necesito ver que ustedes entiendan lo que están traduciendo. Y por eso hay que decidir cómo lo vamos a hacer en el sentido porque si en una frase, una oración, usted traduce algo como vosotros, cuando debe ser ellos, y usan esta forma, yo necesito saber lo que ustedes sepan del griego. ¿Ok? La segunda cosa es, ya cuando ustedes están ya preparando sus mensajes y predicando, ustedes tienen que poner eso a la forma que su audiencia va a entender. Entonces usted puede cambiar eso al dialecto de la manera normal que ustedes hablan y ponerlo. Pero lo importante es que ustedes sepan lo que está pasando en el griego y llevar esto bien al español. Entonces, pero no quiero usar formas que ustedes no están cómodos o no manejan bien. No, si ustedes entienden bien el concepto de vosotros, siempre va a ser segunda persona plural. Entonces seguimos con esto, pero cuando llegan a sus mensajes, lo cambian a la manera necesaria para su audiencia entender. Pero hay que decidir Oh, cómo vamos a hacerlo para estar juntos en las cosas. profesor Nathan, Ajá, una sugerencia, una sugerencia. Ejemplo, cuando dice así las escrituras, vosotros sois la sal de esta tierra. ajá, También se puede decir, ustedes son la sal de esta tierra. ajá. Las dos maneras también. Sí, sí. Lo importante es de entender que técnicamente en el griego y técnicamente en el español, esos son dos pronombres personales diferentes. Exacto. Ok, so vosotros va a ser huméis, mientras que ustedes Coméis. va a ser autoi. Exacto. Ok, Ok, hay una diferencia, ok. sí.
Ujú. Y entonces por eso hay que estar seguro cómo lo vamos a traducir. Una pregunta, profesor. Ujú. Eso me da la impresión, por la conversación, que huméis es más común usado en el griego que autois. Por lo que usted dijo Ujú. de cuando Pablo y Pedro en la Biblia hablan. Bueno, eso va a ser como ellos estaban, eh, el griego va a ser más como la forma española. Cuando es la segunda persona plural, va a corresponder a vosotros del español, A huméis. a Huméis. jumeis. Huméis. Entonces, mi Sí, opinión personal es que nos quedemos con el acuerdo que usted había establecido y que ya lo tiene en la clase, en el documento. que usamos vosotros y para tercera persona, él o ella o ellos o ellas. Entonces, creo que va a ser mejor para que ustedes se agarren bien del concepto, lo hacemos de esta manera. Ya cuando ustedes saben bien la forma, esto es como siempre la misma cosa. Uno aprende la regla y cuando domina bien la regla, entonces sabe cómo y cuándo se puede romper. Entonces ya cuando lo sepan mejor, entonces se pueden hacer la cosa. Por ejemplo, Amén. en sus mensajes. Ujú, bien, bien. ¿Ok? Está bien, hermano. Ok. Gracias, Ok. profesor. Vamos a quedarnos con vosotros para la segunda persona plural, tú para segunda persona singular y él y ella tercera persona singular y ellos, ellas tercera persona plural. ¿Ok?